a este webinar sobre Criminal Profiling. Un saludo especial para nuestros amigos que se conectan desde Latinoamérica, México, Colombia, Guatemala, Ecuador. Y bueno, también un saludo a nuestros amigos desde España. Bien, pues vamos a comenzar este webinar sobre la técnica de perfilación criminal, sobre Criminal Profiling. Vamos a iniciar con unas breves instrucciones. Este webinar va a durar 20 minutos, sería la presentación. Luego vamos a dedicar unos 10 minutos a preguntas y a las preguntas que podáis hacer. Ya desde ya la podéis hacer a través del chat. En el caso de que hubiera muchas preguntas y no de tiempo en estos 30 minutos que va a durar el webinar, no os preocupéis porque os la iré contestando personalmente a las personas que hayan realizado. Y si en algún caso pues, no os habéis podido conectar o tenéis algún problema durante la emisión, no os preocupéis porque estamos grabando este webinar y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, espero que os sea de interés. Comenzamos en este webinar sobre perfilación criminal, pues haciendo una breve definición de qué consiste la técnica del Criminal Profiling. Voy a utilizar de forma indistinta el término Criminal Profiling o perfilación criminal, pues refiriéndome a una técnica, a una herramienta usada en la investigación criminal que consiste en el análisis del comportamiento del criminal, del comportamiento del delincuente, con el objetivo de poder describir, de poder aportar información respecto a cómo es el autor de un determinado crimen. Es decir, la perfilación criminal no analiza sujetos, sino que analiza el crimen, analiza el delito y a partir de ese análisis del crimen trata de obtener información respecto a cómo puede ser el autor de dicho delito. Esto que parece muy sencillo, por lo menos a la hora de definirlo, pues entraña una gran dificultad. La técnica de la perfilación criminal es una técnica muy compleja. Parte del enfoque del análisis de conducta. En este caso nos centramos en el análisis de conducta criminal, es decir, el comportamiento que realiza el delincuente, el criminal durante el desempeño de su delito. Y el objetivo, la base, digamos, que trata la técnica es analizar las acciones, los comportamientos que realiza este criminal en su escena, en su crimen. Vamos a analizar esas acciones que realiza con el objetivo de poder identificar características que describen cómo es dicho autor. Como digo, es una técnica muy compleja, una técnica que surge en el ámbito policial. Concretamente la podemos contextualizar en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, donde, como conocéis, personajes referentes como Robert Redford, John Douglas y demás crearon esta unidad de análisis de conducta, que el objetivo era precisamente apoyar a la investigación policial en aquellos casos donde, en aquellos crímenes donde se encontrara pues, un componente psicológico, un componente personal en dichos crímenes y que pues, pudiera ser de utilidad aplicar esta técnica de la perfilación. El criminal no puede dejar de ser como es en la escena del crimen. Esta es la base, esta es la premisa a partir de la cual funciona la técnica de la perfilación. Como cualquier persona, en cualquier contexto en el que interactúa, en un contexto laboral, en un contexto de pareja, en un contexto de relaciones, todas las personas tenemos nuestras características psicológicas, nuestras características de personalidad, pero también arrastramos o estamos condicionados por una serie de características o de condicionantes personales, horarios, tener familia o no tener familia, tener una serie de conocimientos o de formación o no tenerlas, una serie de recursos, una serie de habilidades, todo eso que conforma nuestra forma de ser, eso lo vamos proyectando en cada uno de los contextos
en los que interactuamos, en el contexto laboral, en el contexto de relaciones, en el contexto de pareja, en cualquier ámbito vamos proyectando cómo somos. Y en el ámbito criminal también ocurre lo mismo, es decir, el criminal proyecta y deja su huella en la escena del crimen. Si yo os analizara cómo os comportáis en vuestro contexto, por ejemplo, laboral, cómo tomáis decisiones en vuestro contexto laboral, cómo planificáis, cómo sois de impulsivos, cómo tomáis decisiones, qué recursos podéis utilizar, qué niveles formativos desplegáis en vuestro contexto laboral, pues eso en cierta forma os describiría realmente cómo sois a nivel personal. Pues extrapolando este ejemplo al ámbito criminal, pues el criminal no puede dejar atrás en la escena del crimen cómo es, cuáles son sus condicionantes personales, sus capacidades, sus habilidades. Y esta es precisamente la premisa desde la cual parte la perfilación criminal para tratar precisamente de rescatar esta huella que deja el criminal en la escena del crimen. Como conocéis, el famoso principio de transferencia de Lockhart, el principio básico de la criminalística. El victimario en la escena del crimen va dejando huellas en los objetos, en la víctima, en el contexto, en la propia escena, va dejando su huella, su impronta. Y hablamos en este caso de huellas de evidencias físicas, materiales, pero también va dejando su huella de comportamiento, su huella de tipo psicológica. Y es esa la que trata de rescatar el perfilador. Es decir, el perfilador y la técnica de la perfilación usan el mismo enfoque, la misma metodología que la criminalística en cuanto a que buscan indicios en la escena del crimen. Lo que diferencia esa es las características de esos indicios frente a la criminalística o policía científica que recoge indicios físicos. El perfilador va a recoger indicios de comportamiento, indicios psicológicos, pero trabajando desde el mismo enfoque, es decir, analizando esos indicios, yo voy a tratar de obtener información. Y esa información, en el caso de la perfilación criminal, es tratar de aportar información respecto a cómo es el autor de ese delito. El objetivo de la perfilación, de la técnica de la perfilación, es apoyar, ser útil al investigador policial, al investigador criminal. Es tratar de aportar información de utilidad, información que pueda ayudar a buscar al delincuente, que pueda ayudar a filtrarlos entre un número de sospechosos, que pueda potenciar líneas de investigación de trabajo. El perfilador no es un terapeuta, el perfilador no es una persona que se dedique a profundizar en la psicopatología del criminal, sino que trata de obtener información de utilidad, información que ayude a los investigadores criminales. Para ello, nos basamos en los indicios que nos interesan desde el punto de vista de la perfilación criminal, que son las evidencias de comportamiento. Como decía anteriormente, no nos interesa o no se busca las evidencias físicas materiales, sino las evidencias de ese comportamiento, de esa conducta que el criminal ha ido desplegando en la escena del crimen. A partir de esas evidencias, las trabajamos en un proceso de análisis que puede ser inductivo o puede ser deductivo. No tenemos mucho tiempo en este webinar para profundizar en los distintos enfoques, pero analizamos esas evidencias de comportamiento con el objetivo de elaborar finalmente un perfil. Os voy a ofrecer un pequeño ejemplo de cómo sería el trabajo del perfilador en la escena del crimen. El perfilador trabaja en la escena del crimen, como he dicho antes, desde el mismo enfoque o con la misma metodología que cualquier técnico forense desde el punto de vista de la criminalística.
Lo único que ocurre, como decía antes también, es que busca otro tipo de indicios distintos, pero que también están ahí, también quedan reflejados en la escena del crimen. Puede quedar una huella, puede quedar restos biológicos de sangre, semen, fibra, cabellos, pero también queda la impulsividad, también queda la inteligencia, también queda el nivel de planificación, también queda la venganza, la ira, la furia, incluso el amor, incluso cualquier otro tipo de características psicológicas, incluso un condicionante personal como estar empleado o desempleado, como tener familia o no, disponibilidad horaria o no, conocimiento geográfico. Esas huellas también quedan en la escena del crimen. Lo que ocurre es que son más difíciles de recoger. No tenemos un hisopo, no tenemos una pinza con la cual poder recoger la ira y la venganza en una escena del crimen, pero también están ahí, también dejan su huella. Y esos son los indicios de interés para el perfilador. Por tanto, de esos indicios lo que vamos a tratar de obtener son evidencias de comportamiento, es decir, comportamientos o conductas que ha realizado el criminal en la escena del crimen. Por ejemplo, vamos a imaginar que la reconstrucción de ese comportamiento, la reconstrucción de los hechos, como se suele denominar en el ámbito de la investigación criminal, detectamos varias evidencias. Por ejemplo, es que la víctima que ha sido asesinada, un ejemplo, pues ha recibido una docena de golpes con un martillo en la cabeza y en la cara. Eso sería una evidencia de comportamiento, es decir, el criminal, el asesino en este caso, ha golpeado con un martillo repetidas veces la cabeza y la cara de su víctima. Otra evidencia de comportamiento podría ser que el acceso al domicilio donde ha asesinado a la víctima, pues por las características que se reconstruyen en la escena, pues ese acceso ha tenido que ser franqueado por la propia víctima, sin forcejeo o sin ningún tipo de amenaza física. Otra evidencia podría ser, por ejemplo, que la víctima es atacada en el único momento en el que se encuentra sola en su domicilio. En la reconstrucción vamos a ir identificando esta serie de evidencias. Otra evidencia puede ser de que parece que ha habido una interacción, algún tipo de comunicación, una interacción, una actividad entre víctima y victimario. Podemos detectar, por ejemplo, que el ataque se inicia por la espalda cuando la víctima pues, ha dado la espalda al agresor. Bien, pues con todos estos ejemplos, con todas estas evidencias, el perfilador empieza a analizar, empieza a realizar inferencias que le permiten ir estableciendo sus hipótesis. Por ejemplo, un análisis puede ser que esa forma de atacar, esa forma de agredir a la víctima, implica una descarga de ira contra ella, de ira contra la víctima. Analizamos y comprobamos que el arma no pertenece a la escena, es decir, que probablemente haya sido traída por el asesino. Que el acceso del criminal ha sido por la puerta principal, como comentábamos antes, a partir de la evidencia de comportamiento de que la única posibilidad de entrar en ese domicilio es que haya sido franqueado por la propia víctima, que le haya abierto, por ejemplo, la puerta. Podemos llegar a analizar que el agresor, el asesino, conocía las rutinas de la víctima, puesto que ha sido atacada en el momento, en el único momento del día en el que la víctima está sola en casa. Que ha sido capaz este agresor, este victimario, de generar una situación de comodidad, una interacción que no sería algo pues, probable o posible en un contexto de amenaza, en un contexto agresivo, que hubiera entrado una persona violenta desde el primer momento en ese domicilio, ¿no? Y que la víctima es atacada en un descuido, cuando está en una situación de esa confianza, en un momento determinado la víctima le da la espalda al agresor, y es en ese momento cuando el agresor decide atacar. Todos estos análisis nos van generando una serie de hipótesis que son las que finalmente trasladamos al perfil. Por ejemplo, podemos establecer la hipótesis de que el agresor establece cierta planificación en la acción criminal.
A partir de ese análisis y a partir de ese análisis que está basado a su vez en las evidencias de comportamiento, podemos llegar a establecer esa hipótesis. Otra podría ser que el agresor tiene conocimiento de la víctima, conoce sus rutinas, ha podido entrar en el domicilio con cierta comodidad, ha establecido una relación, una interacción de cierta comodidad. Por tanto, podemos llegar a establecer la hipótesis de que tiene conocimiento, conoce en cierta forma esas rutinas de la víctima, y eso a su vez nos lleva a una hipótesis de interés desde el punto de vista del perfil, y es que el agresor probablemente pueda pertenecer al entorno conocido de la víctima. Pues bien, esto es simplemente un ejemplo de cómo vamos trabajando en el perfil desde unas evidencias de comportamiento, un proceso analítico y finalmente unas hipótesis o unas inferencias que nos van mostrando un perfil. Es simplemente una breve pincelada que se hace evidentemente mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más completo en un caso criminal. Pero digamos, es la metodología, el proceso de trabajo desde el cual el perfilador identifica evidencias de comportamiento hasta que llega al perfil. Es importante tener en cuenta que la técnica de la perfilación, que el trabajo del perfilador es un trabajo de analista. No es Sherlock Holmes, no es un tipo con unas cualidades psíquicas superiores, no tiene un sexto sentido, no es un tipo súper raro como suele aparecer en muchas series de televisión, sino que es un analista, es un científico. Su trabajo consiste en analizar datos. Esos datos son las evidencias de comportamiento que el criminal despliega en la escena. El perfilador no se basa en la intuición, el perfilador no se basa en la experiencia, no se basa en un sexto sentido ni en características paranormales. Es un científico experto en comportamiento criminal. Y, por tanto, se basa en una metodología científica. Como decía antes, no es un charlatán que especule o que se base en su intuición mágica, sino que trabaja desde el enfoque de la contrastación de hipótesis, de que esas hipótesis estén experimentadas, que haya información, que haya datos detrás. Todo lo que dice debe estar contrastado, debe estar fundamentado en elementos, en datos, en información y en análisis. Utiliza para ello análisis lógico, cómo a partir de un dato hay probabilidades de que haya ocurrido pues, un determinado suceso y cómo detrás de ese suceso se puede esconder o puede reflejar una determinada característica criminal. Está basado en el conocimiento científico, en el conocimiento de la psicología criminal, de la criminología, de la criminalística, de la investigación criminal. No es una experiencia personal, no es un conocimiento místico. El perfilador es un analista, es un técnico forense, es un técnico experto en el análisis del comportamiento. Por tanto, hay que romper ya con ese rol, con esa visión peliculera del perfilador como el Sherlock Holmes, que es más listo que cualquiera, que ve lo que otros no ven y que tiene una percepción y una capacidad de análisis sobrehumana. Pues aunque la perfilación criminal tiene ya bastante recorrido histórico, una de las críticas o uno de los déficits que tenía precisamente esta técnica era precisamente que había una ausencia de metodología, de formas de trabajar. Los perfiladores hablaban de perfilación, pero nunca explicaban el cómo. Hoy en día, desde la Fundación Behavioral Law hemos recogido todas las metodologías que existen actualmente, hemos podido contactar y hemos hecho que esos profesionales, esos expertos que han elaborado metodologías estructuradas, metodologías serias y científicas, puedan participar y nos puedan dar a conocer esas metodologías,
que hoy en día pues existen varias, ¿no? Desde una que podríamos considerar de un enfoque criminológico, un enfoque de análisis de la escena del crimen, pues podemos identificar la técnica de pues análisis basado en evidencias, la técnica de análisis criminal del FBI, desde un enfoque mucho más psicológico, también relacionado con el enfoque de la escena del crimen. Tenemos el método Vera, de Juan Enrique Soto, de Policía Nacional en España. También desde ese enfoque psicológico tenemos la metodología de la perfilación indirecta, que proviene pues, de los miembros de la sección de análisis de conducta de Guardia Civil, también en España. Tenemos enfoques muy basados en el ámbito académico, concretamente en el ámbito del análisis estadístico, todo lo que nos llega por ejemplo, de Gran Bretaña o de Centro Europa, como la escuela o el enfoque de David Canter y su psicología investigadora. Pues en Australia también tenemos a Richard Toxic utilizando una metodología de análisis multidimensional. En Alemania, pues las unidades de análisis de conducta utilizan la metodología que ellos denominan de análisis de casos. También tenemos incluso alguna metodología basada en redes neuronales. Es decir, en definitiva, hoy en día existen una serie de metodologías que ya están sistematizadas y estructuradas y son las que podemos dar a conocer. De hecho, hemos creado un máster en Criminal Profiling dentro de relación con la Fundación Universitaria de Joan Law, en el que hemos reunido toda esa gama, todas esas metodologías para mostrar una formación que es única en el mundo. Ya hemos pasado nuestros 20 minutos de presentación, ya podéis comenzar con el chat. Veo que no hay muchas preguntas de momento, pero os animo a que podáis seguir iniciando con estas preguntas. Bueno, ya ha llegado las primeras preguntas. Ruego que sean también breves para no tener que estar leyendo mucho. Nos pregunta Mari Carmen si el perfilador es requerido por las autoridades para realizar su perfil. Tiene acceso a toda la información y el lugar de los hechos. Evidentemente, el perfilador necesita información, y esa información para elaborar el perfil proviene de aquella documentación que le puedan facilitar los investigadores, como la inspección técnico-ocular, como la reconstrucción, como el informe médico de autopsia médico-legal, informaciones forenses, balística, es decir, toda la información del caso. La perfilación está incluida dentro del contexto de la investigación criminal, por tanto, pues Mari Carmen necesita ese requerimiento o la operativa para realizarlo es variada, pero sí necesita ese contacto con las autoridades policiales o judiciales en función pues, del país en el que nos encontremos. Nos pregunta Eva González de qué manera puede uno formarse en Criminal Profiling. Pues muy claro, Eva, a través de nuestro máster en Criminal Profiling, que ahora explicaré dónde lo estamos realizando, porque tenemos varios países. Bueno, pues no tengo ninguna duda, yo que llevo bastante tiempo formándome y siendo un apasionado de esta técnica, no tengo ninguna duda en decir que este máster en Criminal Profiling que os presento es, primero, es el único en el mundo que es 100% dedicado a la perfilación, que es el único que tiene un enfoque puramente práctico, donde enseñamos a los alumnos a hacer perfiles, y que tiene un plantel de profesores pues único también en el mundo. También pregunta Eva de qué manera un detective privado podría colaborar con la policía en la elaboración de perfiles. Bueno, más que un detective, tiene que colaborar alguien que sepa de elaborar perfiles criminales. El ser detective, evidentemente, no implica que sepa elaborar perfiles criminales, a no ser que tenga una formación en este sentido, ¿no? En cuanto a salidas laborales de las que habla Sara Rubio, las salidas laborales, en cierta forma, como cualquier máster, como cualquier formación, pues están muy relacionadas también con la capacidad que tenga el alumno finalmente de poder enfrentar y de poder aportar
a la sociedad o al contexto laboral herramientas, Sara. En este sentido, pues la perfilación laboral, la perfilación criminal se puede extrapolar al ámbito laboral, por ejemplo, en periciales criminológicas. Se pueden utilizar también, lo estamos utilizando en el ámbito de la gestión incluso del fraude. Hay un ámbito privado, además del ámbito habitual, que sería el ámbito policial, ¿no? Y bueno, pues tenemos varias, en respuesta a lo que nos comenta Gracia María, tenemos en marcha varias promociones de esta perfilación. Ahora me vais a permitir que avance para contestar algunas de estas preguntas que me estáis haciendo. Y bueno, aparece una pregunta de Elena en el que nos habla de qué metodología sería la más completa a día de hoy. Pues la más completa desde el punto de vista es aquella que pueda unir distintas metodologías y hacer una visión profunda. Es decir, no hay ninguna metodología mejor que otra. Estamos en un contexto muy complejo, la técnica es muy compleja. El perfilador se debe enfrentar a ese análisis del crimen con todas las herramientas posibles. En algunos casos funcionará mejor una metodología deductiva, en algunos casos funcionará mejor una metodología deductiva o inductiva y sobre todo los complementos, ¿no? No hay ninguna metodología, sino que hay complejidad y hay una necesidad de que el perfilador sepa de muchas. Por tanto, este máster que os comento es el máster en el que hacemos que el alumno no solo conozca una, sino que conozca todas las que existen, ¿no? Acaban de aparecer como una pregunta que necesitaría como media hora para leerla, con lo cual, si te parece, no sé ni quién la ha escrito, te la voy a contestar detalladamente de forma privada, ¿vale? Y en relación con esto que os estaba diciendo, la perfilación criminal tiene un futuro y el futuro también está construido desde la Fundación Behavioral Law a través de nuestro grupo internacional, el Criminal Profiling and Behavior Analysis International Group. Es un grupo en el que hemos reunido pues perfiladores y miembros de unidades de secciones de análisis de conducta de distintos países, de España, de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Colombia, y estamos creando un grupo en el que, por un lado, tenemos un think tank en el que al que pertenecen estas secciones y estas unidades de diversos países, y eso genera un desarrollo de la técnica que a su vez se ve reflejado en un producto también único para nosotros, que es la certificación profesional como perfilador criminal. A través de este grupo hemos creado la primera certificación profesional para que alguien pueda presentar que ha recibido la formación más actualizada, más completa y más profunda en este sentido, ¿no? Y actualmente este máster de Criminal Profiling lo estamos desarrollando principalmente en 3 países a través de 3 universidades distintas. Comienzo por la Universidad de Valle, Guatemala. Hay muchos de los alumnos asistentes a este webinar que nos visitan desde Guatemala. Allí tenéis la Universidad del Valle, pues la maestría en Criminal Profiling. Para aquellos asistentes que nos estén conectando desde México, este año comenzamos por primera vez en México a través del Instituto Universitario Puebla, este máster en Criminal Profiling, que además tiene una doble titulación. Podéis ver el link en el que aparece toda esa información. Y para todos aquellos alumnos que estéis interesados y que no estéis pues ni en Guatemala ni en México, pues tenemos nuestra cátedra de análisis de conducta en colaboración con la Universidad Distancia de Madrid, donde, bueno, pues también podéis cursar esta maestría
en los distintos lugares, en los distintos países en los que estamos, la metodología es online, es una metodología a través de una plataforma virtual donde contamos con el mejor plantel de profesores y, como digo, con un enfoque muy práctico, donde el alumno acaba la maestría haciendo y elaborando perfiles. Veo por ahí que hay alguna que otra pregunta. ¿Podrías decir, nos dice Eva, ¿podrías decir algún caso conocido donde gracias a esta técnica se haya atrapado al asesino? Una de las características del perfil criminal es que debe ser entendido como una técnica de apoyo, una técnica de asesoría al equipo de investigación. El perfilador no resuelve los casos, lo mismo que no lo resuelve el biólogo, lo mismo que no lo resuelve el de huellas dactilares o que no lo resuelve el antropólogo, aunque pueda aportar una información clave para resolverlo. Pero quien resuelve los casos son los investigadores criminales. El perfilador es un técnico de apoyo, de asesoramiento a esa técnica. Y bueno, pues sería ahora mismo bastante largo pues dedicarnos a identificar caso por caso donde ha participado, pero la técnica de perfilación criminal está ya bastante asentada, no solo en Estados Unidos, sino en diversas fuerzas policiales en todo el mundo, en toda Europa. Mari Carmen nos vuelve a hablar de una Fundación UNED, también ofrece una titulación de experto en perfilación. No la conozco. Nosotros lo que ofrecemos es una maestría en Criminal Profiling y como alumno pues podéis comparar y podéis ver pues, eso en principio es una titulación propia de la UNED, pero pues Mari Carmen, te aconsejo y te invito a que compruebes, a que valores, pues en función del contenido, en función del profesorado y en función de lo que quieras. Sí te puedo garantizar que la maestría que estamos viendo no la puedes encontrar en ningún sitio. Y bueno, se nos acaba el tiempo, hay muchas preguntas, seguís escribiendo, me parece fantástico toda esta interacción. No os preocupéis porque ahora vamos a recoger cada una de las preguntas que yo incluso me he ido saltando y os iré contestando una a una sin ningún tipo de problema y con mucho placer por mi parte. Os invito finalmente a que echéis un vistazo a los distintos links en función de vuestras inquietudes e incluso del país donde residáis. Y os invito también a que entréis en contacto con este apasionante mundo de la perfilación criminal. Así que por mi parte nada más, muchas gracias, ha sido muy rápido, pero creo que ha sido intenso por la interacción que estáis teniendo en el chat. Escribid todo lo que queráis, que no os preocupéis, que vais a ser debidamente atendido. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y a perfilar. Gracias.